Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas. Vamos a continuar con la clase. Voy a comenzar a compartir. Ayer estuvimos viendo algunos cálculos, ejemplos de cálculos de cargas, ganancia de cargas de refrigeración. Hemos visto un ejemplo de cálculo a través de una pared, ganancia de calor de una pared, y también esa misma pared, pero expuesta al sol. Tuvimos que tomar ahí un factor de seguridad. Y entonces con eso teníamos ejemplo de cargas por transmisión, y ese mismo procedimiento pues tendríamos que hacerlo para todas las paredes. Pero si todas las paredes, incluyendo el techo, todas están en las mismas condiciones, es decir, el mismo material de construcción, el mismo espesor, y todo está en interior, pues yo puedo sumar todas las áreas y utilizar una sola área. O puedo hacer las paredes por separado y sumar los resultados, cualquiera de las dos formas. Solamente, bueno, me regresé de la presentación porque no he abierto el PDF que estamos usando de ejemplo. Déjenme abrir. Sí, aquí es el que estamos utilizando. Las tablas que estamos utilizando de ejemplo están en este PDF. Vamos a ubicarnos en las tablas. Estas eran las que estuvimos utilizando ayer. Ahí están las marcaciones en cuadro rojo. Y vamos a comenzar con estas. Porque ahora vamos a ver la parte de ganancia de calor por infiltración. Imaginemos, este no es continuación del ejemplo anterior. Después vamos a ver un ejemplo donde vamos a ver todo desde cero de un cuarto frío. Entonces ahorita solamente son ejemplos aislados. Imaginemos que tenemos un cuarto para almacenamiento. Y un cuarto para almacenamiento en frío, mantenido a 20 grados Fahrenheit. Tiene un volumen de 1500 pies cúbicos. Las condiciones del aire exterior son 90 grados Fahrenheit y 50% humedad relativa. Calcular la ganancia de calor por infiltración a través de la puerta. Bueno, no solo a través de la puerta, sino de cualquier otra fisura que pueda haber en la parte constructiva del cuarto frío. Como datos, pues tendríamos la temperatura de almacenamiento a 20 grados Fahrenheit, volumen que son 1500 pies cúbicos, temperatura exterior 90 grados Fahrenheit y humedad relativa 50%. Bien, primero, para saber cuánto carga genera esa infiltración, primero tengo que saber cuánto por cada pie cúbico de infiltración, cuánto ganancia de calor tengo. Pero antes de eso también tengo que saber cuántos pies cúbicos. Entonces, para eso necesito saber los cambios por cada 24 horas del cuarto. Nos vamos al PDF, que es el que hemos estado utilizando. Pueden utilizar también el libro. Tenemos la tabla 4 y la tabla 5. Ambos me dan el rango de cambios cada 24 horas, dependiendo del volumen del cuarto frío. Solo que con una diferencia de que tenemos una tabla para temperaturas arriba de 32 grados y una tabla para temperaturas abajo de 32 grados Fahrenheit. Entonces, si regresamos al ejemplo, nuestro ejemplo habla de un almacenamiento de 20 grados Fahrenheit. Por lo tanto, estamos por debajo de 32 grados. Entonces, nos vamos a a la tabla 5. Nos vamos a la tabla 5 y aquí tenemos que ubicar, bueno, primero tenemos que ubicar que es la tabla de almacenamiento por abajo de 32 grados Fahrenheit. Nosotros tenemos 20 grados Fahrenheit. Luego, ¿cuál es el volumen? ¿Cuál es el volumen de nuestro cuarto? El volumen de nuestro cuarto es de 1500 pies cúbicos. Entonces nos vamos a la tabla. Bueno, estamos casi aquí al límite. 1500 pies cúbicos. Eso lo vamos a utilizar, perdón,
Se me olvidó marcar en la tabla. Tenemos 1500 pies cúbicos. ¿Cuántos cambios por 24 horas le corresponden? Le corresponden 11 cambios cada 24 horas. ¿Qué significan estos cambios? Significa que cada 24 horas, por la cantidad de aire que entra, yo voy a reemplazar 11 veces el volumen del cuarto. Entonces, si el cuarto tiene 1500 por 11, esa sería la cantidad de aire que se reemplaza durante 24 horas. 11 cambios de aire, o sea que 11 veces voy a reemplazar estos 1500 pies. Bien, para eso nosotros tenemos una ecuación que me dice que el aire infiltrado va a ser el equivalente a reemplazar 11 veces el volumen del cuarto. 11 veces, pues eso viene de la tabla. Si yo reemplazo 11 veces el volumen del cuarto, 11 por 1500, pues yo voy a tener un reemplazo de 16.500 pies cúbicos cada 24 horas. Este va a ser el flujo de aire por infiltración. 16.500 cada 24 horas. Bien, ya sé cuánto volumen se va a infiltrar. Ahora me falta saber cuánto representa en calor. ¿Por qué? Porque este aire que se va a infiltrar viene a las condiciones exteriores. Y el cuarto frío tiene que agarrar este aire desde 90 grados Fahrenheit y enfriarlo hasta 20 grados Fahrenheit. Entonces, esta infiltración representa una carga de calor, una ganancia de calor para el cuarto frío. Bien, ya tenemos el volumen, mejor dicho, el flujo de volumen, 16.500 pies cúbicos cada 24 horas. Ahora necesito saber cuánto calor representa cada pie cúbico para hacer la multiplicación con esta ecuación que tenemos por acá. Para eso regresemos al PDF. Ya utilizamos las tablas que me dan cuánto flujo se infiltra al cuarto frío. Y vamos al siguiente. El siguiente es calor removido del aire para cuartos de almacenamiento. Este lo que me da es el calor que yo necesito extraer de ese aire que se infiltra para llevarlo hasta las condiciones interiores. Bien, las condiciones interiores pues son 20 grados Fahrenheit, eso me lo da el ejercicio. Perdón, el ejercicio me da que la temperatura hasta la cual debo enfriar estos 16.500 pies, estos pies cúbicos son 24 grados Fahrenheit y estos pies cúbicos vienen a 90 grados Fahrenheit. Entonces vámonos a la tabla nuevamente. Necesitamos ubicar la temperatura de almacenamiento. Ya hablamos que estamos a 20 grados Fahrenheit. Eso pues lo ubicamos en el lado izquierdo de la tabla. Todas estas columnas que están aquí me dan ese valor de calor removido por cada pie cúbico. Tengo varias opciones de intersección, pero ¿en cuál voy a intersectar? Bien, por acá arriba tengo temperatura del aire exterior y el ejercicio me dice que esta temperatura es de 90 grados Fahrenheit. Entonces vamos a hacer la intersección de temperatura de almacenamiento con las columnas de 90 grados Fahrenheit. Pero 90 grados Fahrenheit tiene dos columnas realmente. Y lo de lo que depende, pues, es la humedad. 90 grados Fahrenheit, 50% humedad o 90 grados Fahrenheit, 60% de humedad. Y el ejercicio me dice que el ambiente está a 50% de humedad. Mi intersección debería ser 2.62. Es decir, cada pie cúbico de estos 16.500, a cada pie cúbico lo tengo que extraer 2.62 BTU cada 24 horas para poderlo enfriar de 90 hasta 20 grados Fahrenheit. Por lo tanto, necesitamos multiplicar 16.500 por 2.62 y eso va a ser igual a 42.230 BTU cada 24 horas. Al final, ese es el calor por infiltración de este cuarto que estamos nosotros calculando. Bien, la tabla que utilizamos ahorita es la tabla 6 del PDF. Voy a guardar. Bien, ya tenemos calculado transferencia de calor por transmisión a través de paredes.
Ya calculamos un ejemplo. Un ejemplo de calor por infiltración. Nos haría falta ahora calor de producto. Y habíamos hablado que puedo tener, si es por enfriamiento o congelación, 3 calores. Y si el producto es un vegetal, pues tengo que agregar el calor por respiración. Por ejemplo, bueno, aquí yo estoy utilizando pescado en este ejemplo. Imaginemos que tenemos un cuarto frío, que no necesariamente es continuación del ejemplo anterior. Tenemos un cuarto frío, el cual recibe 12.000 libras de pescado a 60 grados Fahrenheit. Recibe diariamente, ¿verdad? Diariamente 12.000 libras de pescado a 60 grados Fahrenheit para ser enfriado hasta -10 grados Fahrenheit en 24 horas. Es decir, que necesito congelarlo desde 60 grados Fahrenheit hasta -10. Necesito congelarlo en 24 horas, calcular la carga de enfriamiento del producto. Voy a ampliar un poco por si no se logra ver bien. Bien, necesito enfriar, de ahí congelar y de ahí seguir enfriando ese pescado. Primero, pues, el calor del producto va a ser necesario, va a ser el calor necesario para enfriar este pescado desde 60 grados Fahrenheit hasta su temperatura de congelación. Necesitaríamos, perdón, ubicar en las tablas cuál es el punto de congelación o a qué temperatura se congela el pescado. Esto porque este calor de producto está separado en 3 calores y la separación de ellos me lo da la temperatura a la cual se congela. Entonces vamos a la tabla primero y ubiquemos el pescado como producto. Bueno, aquí tendríamos que buscar, bueno, me había quedado marcado del periodo pasado. Bueno, ahí lo voy a dejar. Tenemos pescado fresco. Tenemos aquí todos los datos. Por ahorita el que me interesa es el punto de congelación, que para el pescado pues son 28 grados Fahrenheit. 28 grados Fahrenheit. Entonces regresamos a la presentación y 28 grados Fahrenheit va a ser el punto de congelación. Quiere decir que este producto lo tengo que enfriar primero desde 60 grados Fahrenheit hasta 28 grados Fahrenheit. Luego, durante esta 28 grados Fahrenheit se va a congelar. Y una vez que se congeló, debo continuar enfriándolo de 22 grados Fahrenheit hasta -10 grados Fahrenheit. Entonces, aquí tenemos la ecuación. Veamos qué datos tenemos. Tenemos la masa diaria, que son 12.000 libras. Tenemos el punto de congelación, que ya lo encontramos como 28 grados Fahrenheit. Temperatura inicial, 60 grados Fahrenheit. Temperatura final, -10 grados Fahrenheit. Bien, para las ecuaciones, en sí, pues las ecuaciones es calcular el calor que yo necesito extraer de una masa para enfriarlo. En este caso, tenemos la masa del pescado por un calor específico, por un diferencial de temperatura. Este calor específico es el que mencionamos en una clase anterior, que va a depender si es el calor específico para un producto arriba del punto de congelación y calor específico por debajo del punto de congelación, y el calor latente, que es la masa por un coeficiente de calor latente. Todos estos 3 valores los encontramos en la tabla. C sub 1, 0.86, C sub 2, 0.45 y HF 122. Ya lo vamos a ver en las tablas. Me faltan los diferenciales de temperatura. Primero, para enfriarlo por arriba del punto de congelación, voy a llegar de 60 a 28. Entonces, ese va a ser mi primer diferencial. 60 menos 28 igual a 32 grados Fahrenheit. El segundo diferencial va a ser desde 28 a -10. De 28 menos -10. Entonces, tengo un diferencial de 38 grados Fahrenheit. Con estos datos yo puedo calcular la ecuación, puedo calcular el calor del producto, pero antes de eso vamos a ver cómo sacamos estos valores de las tablas. Bien, de la tabla ya habíamos marcado dónde se encuentra el calor del producto, dónde se encuentra, hemos dicho, el producto. Tenemos por aquí el punto de congelación, 28 grados.
Sigue calor específico por arriba del punto de congelación, que en nuestro caso es C sub 1. Da un rango, pero como no sabemos en qué rango se va a encontrar, pues siempre consideramos el caso más crítico, o sea, el valor que me da una mayor ganancia de calor, en este caso pues 0.86. Este es el calor específico por arriba del punto de congelación. Y el calor específico por debajo del punto de congelación va a ser 0.45, que es la tabla que sigue, o la columna que sigue. Luego el calor latente de fusión, o H sub F, como lo pusimos en la ecuación, 122. Nuevamente, pues, con el valor más crítico. Y por último, no, hasta ahí estamos bien. Tenemos puntos de congelación, calores específicos, calor latente. Entonces, este punto 86, punto 45, 122 son los valores que nosotros tenemos aquí. Punto 86, punto 45 y 122. Bien, entonces podemos aplicar la ecuación. Recordemos que para esta ecuación, la masa que vamos a considerar es la masa que entra diariamente al cuarto frío. No importa que ya haya masa anteriormente adentro del cuarto. Solo vamos a considerar la masa que entra diariamente. Porque el que está dentro del cuarto, pues ya está en las condiciones que necesita. No necesitamos calcularle carga de refrigeración. Entonces nosotros tendríamos como calor del producto para enfriarlo hasta 28 grados, 12.000 libras, perdón, por 0.86 por 32.86 por el diferencial de temperatura 1, que es 32. Luego, cuando llegó a 28 grados, se empieza a congelar y eso va a ser igual a la masa, 12.000 por el coeficiente de fusión, 122. Más, una vez que ya se congeló, necesito seguirlo enfriando hasta 28 grados. Y eso va a ser 12.000 libras por 0.45 por 38, que es el diferencial por debajo del punto de congelación. Bueno, aquí están resueltos los valores. Una vez después de sumar, nuestro calor de producto total va a ser de 2.030.400 BTU por hora. Perdón, por cada 24 horas en la carga diaria. 2.030.400 BTU por cada 24 horas. Ese es el calor de producto que si lo comparamos, nos comparamos con respecto a las ganancias anteriores, pues es mucho más grande. Por infiltración solo son 42.000 aproximadamente. Por transmisión eran 8.300, que es poquito, pero el producto es el que me da muchas veces la mayor ganancia de calor en un cuarto frío, lo que es el producto. Bien, es posible pues que esta cantidad de productos no quepa en el cuarto frío que calculamos, entonces mejor nos remitimos al ejemplo que vamos a ver más adelante. Bueno, 12.000 libras de pescado, la verdad es bastante. Bien, este es calor para enfriar, congelar un producto, pero en el caso especial de vegetales, frutas y verduras, nosotros podemos tener otro tipo de calor que ya lo hemos mencionado, que es el calor de respiración, calor por respiración, calor generado por la fisiología de los alimentos. Para eso, bueno, podemos utilizar la tabla del libro 14.8 o utilizamos la tabla del PDF, que creo que esa tabla es la siguiente. Y aquí está calor por respiración, que en el caso del PDF es la tabla 8. Aquí nos da una gran cantidad, bueno, una cantidad de frutas y verduras, vegetales, manzanas, plátanos, aguacates, toronjas, uvas, limones, peras, espárragos, maíz, hongos, espinacas, quesos, bueno, el queso no, bueno, pero sí para que produce calor por respiración el queso, qué raro. Eh, Bien, entonces esta tabla de qué depende, pues depende del producto y va a depender de la temperatura de almacenamiento. Nuestra temperatura, bueno, es que no hemos leído el ejemplo, la verdad. Vamos a irnos al ejemplo. El ejemplo es corto. Y menciona que un cuarto frío contiene 8.000 libras de champiñones a 40 grados Fahrenheit. Realmente solamente
necesito mantener helado este producto. No llegamos hasta el punto de congelación, 40 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la carga diaria debido al calor de respiración? La ecuación es fácil. La masa por un coeficiente. La masa son 8.000 libras. Temperatura de almacenamiento, 40 grados Fahrenheit. Bueno, y H, que es el que vamos a buscar ahorita en la tabla. Algo importante es que en el caso del calor del producto, para enfriarlo y congelarlo, como mencioné, utilizamos la masa que entra diariamente, pues la que yo necesito enfriar. La que ya está dentro, pues ya está a la temperatura que yo necesito, ya no necesito seguir calcularlo. Pero en el caso de calor por respiración, este sí es la masa que está dentro del cuarto frío, no la masa que entra diariamente. ¿Por qué? Porque la masa que está dentro es la que está provocando calor por respiración. La que entra no, la que entra lo que produce es un calor para enfriarlo y congelarlo. Pero la que ya está dentro, en el caso de vegetales, está produciendo un calor por respiración, por su propia fisiología. ¿Cuánto está produciendo estas 8.000 libras de champiñones? Pues vamos a calcular mediante esta ecuación, donde tenemos la masa, pero nos hace falta el valor de H o el coeficiente. Entonces, si regresamos a la tabla, bueno, los grados de almacenamiento son 40 grados Fahrenheit. Eso pues nos ubicamos en la columna de 40 grados Fahrenheit y buscamos el producto. Bueno, aquí me había quedado marcado también del ejemplo cuando lo vimos el periodo pasado. Hongos y champiñones a 40 grados Fahrenheit, almacenados a 40 grados Fahrenheit. Entonces, nuestra intersección es 7.8 BTU cada 24 horas. Cada libra de champiñón va a producir 7.8 BTU BTU cada 24 horas. Entonces, nosotros necesitamos multiplicar la masa 8.000 por 7.8 y ese producto por respiración va a provocar una ganancia de calor de 62.400 BTU cada 24 horas. Bueno, eso es calor por respiración, solamente con los vegetales, eh, solamente por los vegetales. Por los demás productos no vamos a tener calor de respiración. Bien. Luego, pues lo demás son las cargas internas que estuvimos hablando ayer hoy es martes, bueno, la semana pasada. Eh, estuvimos hablando de ganancia de calor por persona, pues eso mejor en el ejemplo lo vamos a ver. Si utilizo esta tabla y yo tengo una persona, digamos, en un cuarto frío a 20 grados Fahrenheit, y esa persona va a estar 10 horas al día, esta persona va a producir un calor de 1.050 BTU cada hora. Y en 10 horas que va a estar en el día, pues necesito multiplicar esto por 10.500. Esa sería la ganancia de calor por personas durante ese día, de cada 24 horas. Por iluminación, pues lo único que tenemos que hacer es eh, cuántos watts de iluminación tenemos. Hay forma de calcular la iluminación, cuántos watts se generan en calor, pero si no lo conocemos, entonces una aproximación es que todo lo que se consume en potencia para la iluminación, meterlo como ganancia de calor. Bien, si tenemos un watt, pues cada watt produce 3.4 BTU de calor, entonces eso sería de incluirlo en los cálculos. Lo vamos a ver más en el otro ejemplo. Igual lo de los motores. Bien, hablamos también la semana pasada de algo que es la carga horaria con respecto a la carga diaria. Todo lo que hemos estado haciendo ahorita está determinado en BTU cada 24 horas. Eso, cada 24 horas es pues, al día. Entonces, eso es carga diaria. Pero los equipos se seleccionan mediante la carga horaria, es decir, BTU cada hora horaria. Hay que hacer la conversión, dividir ya sea entre 16 horas
o entre 18 o 20 horas, dependiendo de la temperatura de almacenamiento. Y pues un ejemplo sencillo sería que si una cámara, después de calcular todas sus ganancias de calor y sumarlas, pues nos da una carga diaria de 360.000 BTU hora cada 24 horas y con una temperatura de almacenamiento de 40 grados Fahrenheit. Estamos por arriba de 35, vamos distantes 16 horas. Entonces la carga horaria sería 360.000 entre 16. Esto daría igual a 22.000. Bueno, aquí está mal escrito. Sería 22.500 BTU cada hora. Eso es, pues, eh, esto es la ganancia o la carga horaria. Y con este valor es que nosotros vamos a seleccionar los equipos. El evaporador debe ser capaz de proporcionar una capacidad de 22.500 BTU hora o más. Y el condensador debe ser capaz de sacar esos 22.500 BTU hora o más. Entonces, ese es el valor que nos va a servir a nosotros para calcular la carga, los equipos, mejor dicho, mediante la carga horaria. Bueno, el diferencial de temperatura ya lo hablamos pues de los equipos un poco, y de ahí pues vamos a dejar por un rato esta presentación. Después vamos a retomarla cuando veamos la parte de las tuberías. Eso va a ser la otra semana. Eh, Ahorita vamos a ver, esos cálculos que hicimos ahorita eran ejemplos puntuales, pero ¿qué pasa cuando ya lo quiero ver como un procedimiento para un cuarto frío desde cero? Entonces por ahorita voy a cerrar esta presentación. Esta presentación está en la plataforma. Eh, Solo que dice, bueno, el título, CAP SS01B. Voy a cambiar de presentación porque esta presentación, que no recuerdo si se las mandé, creo que esta no las hemos subido todavía. Esta otra presentación, que a la que acabo de cambiar, aquí sí vamos a detener un rato, vamos a leer el enunciado. Esta presentación es de un ejemplo completo. Es un ejemplo completo donde no tenemos, bueno, no tenemos información o no tenemos cálculo de cuarto frío, nada más conocemos quizás sus productos que vamos a almacenar y tal vez las medidas. Y a partir de ahí, calcular todo nuestro cuarto frío en cuanto a ganancias. Por ejemplo, tenemos ese enunciado que está ahí, pero me lo voy a saltar por un momento. Tenemos esta vista de planta o este layout, como lo queramos llamar, de lo que será nuestro cuarto frío. Quizás ya está definido las dimensiones físicas, pues se calculó lo más seguro para lograr almacenar la cantidad de productos que vamos a ver más en el enunciado. Entonces, ¿el trabajo cuál es? Mediante estas dimensiones, más temperatura de almacenamiento y condiciones exteriores, y la masa del producto, el tipo de producto, y calcular la carga de refrigeración. Y después de calcular la carga de refrigeración, calcular los equipos, el evaporador y el condensador. Y después, cuando veamos la parte de la tubería, al conocer la ruta y las distancias, el tipo de refrigerante y la capacidad del equipo, dimensionar esa tubería para saber de qué diámetro tiene que ser, de qué diámetro tenemos que comprar la tubería de cobre. Entonces, este ejemplo lo vamos a ver de principio a final. Vamos a comenzar con cargas por transmisión, por infiltración, por producto, por respiración. Y por último, vamos a ver si hay algunas personas por ahí, iluminación y equipo. Entonces vamos a ver el enunciado. Vamos a ver el enunciado. Bien, el enunciado menciona que tenemos un cuarto frío para mantener congelado maíz. Este recibe 10.000 libras diarias de maíz. Y almacenado constantemente siempre van a haber 30.000 libras. Es decir que si un día se consumieron 10.000 libras,
pues se suministran esas 10,000, pero siempre va a haber un total de 30,000 libras almacenados. Solamente pues al llegar al producto nuevo se va reemplazando por el producto más viejo que haya dentro del cuarto. Estos deben ser almacenados a 30 grados Fahrenheit. El cuarto estará en una habitación, perdón, en una ubicación interna del edificio, ya que todas sus paredes van a estar en sombra. No vamos a necesitar hacer el factor de corrección solar. Y sus dimensiones son 32 pies de largo, 14 pies de ancho y 10 pies de alto. Construido con paredes de poliestireno de 4 pulgadas de espesor. Las condiciones exteriores al cuarto son de 90 grados Fahrenheit y 50% humedad relativa. Bien, ¿qué vamos a ocupar para calcular carga por transmisión? Pues estas dimensiones que están acá con el material. Carga por respiración del volumen. Perdón, carga por infiltración del volumen. Carga del producto. Va a depender del producto y de la cantidad diaria que entra. Carga por respiración va a depender del producto y de la cantidad que siempre está almacenada. Y pues, ¿qué más nos piden? Bueno, por ahorita no sabemos si van a haber personas, tal vez más adelante lo vemos. Diseñar el cuarto frío según se indica, calcular la carga horaria del cuarto frío con un resumen de todas las cargas generadas. Tenemos que hacer algún cuadrito ahí donde enumeremos todas las cargas que hemos calculado. Seleccionar el evaporador y seleccionar el condensador. Bien, entonces ese es el ejemplo que vamos a tomar. Ya que vamos a terminar la clase por hoy. Bueno, ya vimos el layout que vamos a estar utilizando. Eh, el libro, bueno, el enunciado me da estas dimensiones: 32 pies de largo, 14 de ancho, 10 de alto. Bueno, no está, aquí está calculado. Antes de continuar, deberíamos calcular las áreas y los volúmenes para ya tenerlos. Para ya tenerlos. Para transmisión, vamos a calcular las áreas de las paredes. Como todas las paredes están en sombra, todas las paredes son de poliestireno y todas las paredes tienen el mismo espesor, todas se van a comportar igual, entonces yo puedo hacer una sumatoria de todas las áreas. Y con esa sumatoria de todas las áreas, yo voy a tener mi área total. Que aquí en esta área, en esta suma, hace falta el techo, que serían 14 por 32. Entonces, todas esas áreas yo las puedo sumar porque todas constructivamente son iguales. Si yo tuviese por alguna razón que esta pared es de 4 pulgadas y este es de 6, yo tendría que hacer los cálculos por separado y los resultados sumarlos. O si este es poliestireno y este es fibra de vidrio, tendrían que los tenemos que hacer por separado. Bien, entonces esos datos, bueno, y el volumen, pues 14 por 32 por 10, que es la altura, 4,480 pies cúbicos. Esos son los datos que tenemos. Tenemos el producto, almacenamiento, condiciones exteriores y dimensiones físicas del cuarto. Y con eso debemos nosotros, mediante los procedimientos que ya vimos, calcular ese cuarto frío en cuanto a capacidad de refrigeración. Luego esa capacidad de refrigeración la vamos a dividir en dos para seleccionar estos dos equipos. Bueno, dependiendo. Si yo quiero que un equipo trabaje y el otro sea un backup, es decir, que uno esté trabajando y el otro esté por si el primero falla, entonces que entre el segundo, cada uno en ese caso tiene que tener la capacidad total, debe tener la capacidad, cada uno debe tener la capacidad de cumplir con la carga de refrigeración. Por así decirlo, si nos da 100,000 BTU hora, por ejemplo, por decir un valor, 100,000 BTU hora, y yo digo que un equipo va a trabajar y otro va a ser backup, cada uno tiene que tener la capacidad de cumplir con 100,000 BTU hora. Pero si en mi caso yo digo, no, los dos equipos van a trabajar al mismo tiempo repartiéndose la carga, entonces ahora nuestros equipos ya no van a ser para cumplir 100,000 BTU hora.
Ahora los dos equipos, como trabajan al mismo tiempo, sumando sus cargas, deben sumar 100.000 vatios hora. Entonces puedo seleccionar dos equipos de 50.000. Eso pues ya es criterio muchas veces del constructor o del diseñador. Si yo tengo un equipo trabajando y uno falla, para no perder nada de la capacidad, pongo otro igual de la misma capacidad. Pero si por cuestiones económicas decido mejor colocar dos equipos que van a trabajar siempre, pero cada uno tiene la capacidad de la mitad. Si uno falla, voy a perder el 50% de la capacidad del cuarto frío. Entonces, muchas veces depende de cuestiones económicas o de qué tan crítico es que se pierda capacidad de enfriamiento en el circuito de refrigeración. Bien, vamos a llegar aquí. El lunes vamos a ya verlo completo. Vamos a dedicarnos el lunes solo a eso y a los equipos. Y después vamos a tomar la parte de las tuberías, tubería de cobre y aprender a dimensionar las tuberías. Entonces, nos vamos a quedar aquí. Ya ahí pues estuve viendo que ya algunos han mandado los grupos. Bueno, realmente de bombas que me están cayendo los grupos. Bueno, eh, no sé si hay consultas, si no, pues continuamos el lunes. Mañana es el examen, mañana de 7 a 9. No se nos vaya a olvidar. Mañana de 7 a 9 y el lunes continuamos con el examen, con las clases y posiblemente, como ya deberíamos tener los grupos, el lunes empecemos a asignarle los proyectos de exposición. Que pues en el proyecto lo primero que van a hacer es hacer el mismo procedimiento que estamos viendo con los cuartos fríos. Entonces, por eso mejor comencemos el lunes con los cálculos. Entonces, bueno, si no hay consultas, pues nos vemos, bueno, el lunes en clase. Mañana solamente examen. Gracias, ingeniero. Bueno, Ingeniero. buenas noches. Gracias, ingeniero.